El agua cae, y yo cierro los ojos. Aquí, en este cuarto de azulejos blancos que no son míos, con la cortina de plástico barato y el jabón que huele a nada, puedo ser quien era antes. Puedo abrir la boca y dejar que la canción salga. Esa que escribí en la cocina de mi mamá, con el olor del pan recién horneado y el sonido de las cacerolas golpeando como un ritmo antiguo. Aquí, bajo el agua, nadie me escucha. Nadie sabe que mi voz tiene acento. Nadie sabe que vengo de un lugar que ya no puedo nombrar sin que me miren diferente. Afuera del baño, en el apartamento que comparto con otras 3 personas que no conocía hace 6 meses, yo no canto. No hablo más de lo necesario. He aprendido a moverme en silencio, a responder con la cabeza, a sonreír sin abrir la boca. He aprendido que mi acento es una cicatriz visible, algo que no puedo esconder, por más que lo intente. Cada vez que digo water en lugar de water, cada vez que mi lengua tropieza con la R suave que aquí suena dura, alguien pregunta, ¿de dónde eres? Y yo siento que me arrancan un pedazo. La canción que canto en la ducha no tiene nombre. La compuse una tarde de invierno en Santiago, cuando todavía creía que migrar era solo cambiar de lugar, no de piel. La melodía es simple, casi infantil, pero las palabras son mías. Hablan de cordilleras que ya no veo, de calles que ya no camino, de una versión de mí que dejé atrás como quien deja una maleta vieja en la estación. Ahora esa canción es lo único que queda intacto. Lo único que no necesita traducción, pero incluso aquí, con el vapor subiendo como una neblina protectora, siento que algo se está rompiendo. Cada día que paso sin hablar, sin cantar frente a alguien, sin decir en voz alta quién soy, es un día en que me pierdo un poco más. Y no sé si estoy escondiéndome para sobrevivir o si estoy desapareciendo para siempre. Cierro la llave del agua. El silencio regresa. ¿Y con él? La pregunta que me persigue desde que crucé la frontera. ¿Cuánto tiempo puedo seguir viviendo como una sombra de mí misma? Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país eres y dónde estás viviendo ahora? Quiero leer tu historia también. Me llamo Lucía y llegué a los Estados Unidos hace 1 año y medio. Salí de Chile con una maleta prestada, 2 mudas de ropa y la promesa de que todo iba a estar bien. Mi mamá me abrazó en el aeropuerto de Santiago como si supiera que algo iba a romperse entre nosotras. No por distancia, sino por algo más profundo, algo que todavía no tenía nombre. Me dijo, no dejes de cantar, mijita. Esa voz es tuya, nadie te la puede quitar. Yo asentí, pero no sabía que mentía. No sabía que la voz es lo primero que se pierde cuando cruzas una frontera. Al principio, todo parecía posible. Llegué a una ciudad donde nadie me conocía, donde podía ser quien quisiera. Pero enseguida descubrí que no importaba cuánto cambiara mi ropa, mi peinado o mi forma de caminar, mi acento me delataba. Cada vez que abría la boca, la gente me miraba con una mezcla de curiosidad y distancia. Algunos eran amables, otros no, pero todos me hacían la misma pregunta. ¿De dónde eres? Y esa pregunta, tan simple, tan inocente, se convirtió en una herida que no cicatrizaba. Empecé a trabajar en una lavandería industrial. Turnos de 10 horas, vapor constante, montañas de sábanas blancas que parecían no terminar nunca. Allí, casi no necesitaba hablar. Los gestos bastaban. La ropa entraba sucia. Salía limpia. Yo entraba entera. Salía un poco más vacía. Pero era suficiente. Era seguro. Nadie me preguntaba nada. Nadie me miraba como si yo fuera un problema por resolver. En las noches, en el apartamento que comparto con una mujer de Honduras, un chico de Guatemala y una pareja de México, yo me encerraba en el baño. Abría la ducha, dejaba que el agua cayera fuerte y cantaba. Cantaba la canción que había compuesto años atrás, cuando todavía creía que las palabras podían cambiar algo. La melodía me devolvía a la cocina de mi mamá, al olor del pebre recién hecho, al sonido de las risas de mis hermanos. Por 5, 10 minutos, yo volvía a ser Lucía. La Lucía que hablaba sin miedo. La Lucía que cantaba en las plazas, en las fiestas, en las calles.
pero cuando cerraba la llave del agua, el silencio regresaba, y con él, la certeza de que algo estaba desapareciendo en mí. No solo mi acento, no solo mi lengua, sino la persona que había sido antes de aprender a callarse. Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando, y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa. Suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. Los días en la lavandería se parecen tanto entre sí que a veces olvido qué día es. Lunes, miércoles, sábado. Todo es lo mismo. Llego a las 6 de la mañana, cuando la ciudad todavía está oscura y las calles huelen a basura mojada y café barato. Ficho entrada, me pongo el delantal azul que ya no tiene color y empiezo. Las máquinas rugen como animales gigantes. El vapor sube y se pega a mi piel. Mis manos se mueven solas. Doblar, planchar, empacar. Doblar, planchar, empacar. Casi no hablo con nadie. Rosa, la supervisora, grita órdenes en un español rápido y duro, mezclado con palabras en inglés que pronuncia como si las estuviera masticando. Yo asiento, bajo la cabeza, sigo trabajando. A veces, alguna de las otras mujeres me hace una pregunta. ¿Tienes hijos? ¿De dónde eres? Y yo respondo con monosílabos. No. Chile. Y luego silencio. He aprendido que mientras menos hable, menos tengo que explicar. Menos tengo que sentir que no encajo. Pero el silencio también pesa. Es como cargar una piedra en el pecho que crece cada día. A veces, mientras plancho una sábana blanca que parece no tener fin, pienso en mi mamá. En cómo ella siempre cantaba mientras cocinaba. Canciones viejas, de Violeta Parra, de Víctor Jara. De esas que ella aprendió de su mamá y que yo aprendí de ella. Canciones que eran como oraciones, como formas de recordar que estábamos vivas. Yo ya no canto así. Solo en la ducha, solo cuando estoy segura de que nadie me escucha. Hay una chica nueva en la lavandería. Se llama Andrea. Llegó hace 2 semanas, de El Salvador. Habla todo el tiempo, incluso cuando nadie le responde. Cuenta historias de su pueblo, de su abuela, de cómo cruzó 3 fronteras para llegar aquí. Yo la escucho desde lejos, mientras dobla toallas. Su voz es fuerte, sin miedo. Y eso me molesta. No porque sea antipática, sino porque me recuerda lo que yo solía ser. La Lucía que hablaba sin pensar, la Lucía que cantaba en las plazas, la Lucía que no tenía miedo de que su voz la delatara. Un día, Andrea se me acerca durante el almuerzo. Yo estoy sentada en el rincón, comiendo un sándwich que compré en la tienda de la esquina. Ella se sienta a mi lado sin pedir permiso. Oye, tú eres de Chile, ¿no? Yo asiento sin levantar la vista. Mi prima vivió en Santiago. Dice que es bonito. ¿Tú de qué parte eres? Del centro. ¿Y tienes familia allá? Sí. ¿Los extrañas? Trago saliva. Sí. Ella espera que yo diga algo más, pero no lo hago. Después de un rato, se levanta y se va. Y yo me quedo ahí, con el sándwich a medio comer, sintiendo que acabo de fallar en algo. Algo que no sé cómo explicar. En las noches, cuando llego al apartamento, estoy tan cansada que apenas puedo mantener los ojos abiertos. Pero antes de dormir, siempre voy al baño. Abro la ducha. Dejo que el agua caiga como una cortina, y entonces, solo entonces, abro la boca. La canción que canto es mía. La compuse una tarde en Santiago, sentada en la cocina, con un cuaderno viejo y un lápiz mordido. Las palabras vinieron solas, como si siempre hubieran estado ahí, esperando. Hablaban de cordilleras que tocan el cielo, de vientos que traen mensajes del sur, de una niña que soñaba con volar pero que aprendió a caminar despacio, con los pies bien plantados en la tierra. Era mi historia, mi voz, mi forma de decir, aquí estoy, existo. Ahora, cada vez que la canto, siento que me estoy despidiendo de algo, como si la canción fuera un puente que se desmorona, y yo estuviera del otro lado,
mirando cómo se cae pedazo a pedazo. Una noche, después de cantar, me quedé sentada en el borde de la bañera, con el agua todavía cayendo, y lloré. No sé por qué. O tal vez sí lo sé, pero no quiero admitirlo. Lloré porque estoy cansada de esconderme. Lloré porque ya no sé quién soy cuando no estoy sola. Lloré porque mi mamá me dijo que no dejara de cantar, y yo le fallé. A la mañana siguiente, en la lavandería, Rosa me llamó. Lucía, ven. Su voz sonaba extraña, menos dura que de costumbre. Me acerqué, limpiándome las manos en el delantal. Necesito que vayas a la oficina y hables con el cliente del hotel. Dice que falta una sábana. Explícale que ya la mandamos. Sentí que el aire se me iba. Hablar. Con un cliente. En inglés. Yo no... Empecé, pero Rosa me cortó. Tú hablas inglés, ¿no? Vi tu solicitud. Dijiste que sí. Yo había mentido en la solicitud. Había marcado la casilla que decía inglés intermedio, porque sabía que sin eso no me contratarían. Pero la verdad es que apenas puedo hilar dos frases sin que mi acento lo arruine todo. Sin que me miren como si fuera invisible. Por favor, Rosa, Lucía, es solo una llamada. Vamos. Me pasó el teléfono. Mis manos temblaban. Marqué el número que me dio. Esperé. Cada timbre era un martillo en el pecho. Hello, Grandview Hotel. How can I help you? Abrí la boca. Pero lo único que salió fue un sonido roto. Algo que no era ni español ni inglés. Solo miedo. Solo vergüenza. Colgué. Rosa me miró con una mezcla de decepción y cansancio. Lucía. Empezó. Pero yo ya estaba caminando hacia el baño. Hacia el único lugar donde todavía podía respirar. Cerré la puerta. Me mojé la cara con agua fría. Y entonces, en voz baja, casi sin aliento, canté las primeras líneas de mi canción. Pero esta vez sonaron diferentes. Sonaron como una despedida. Como si estuviera cantando no para recordar quién era, sino para despedirme de ella. Y eso fue lo que más dolió. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en el colchón que compré de segunda mano, mirando el techo agrietado, escuchando los ronquidos de la pareja mexicana en la habitación de al lado. Afuera, las sirenas pasaban cada tanto, como si la ciudad nunca durmiera del todo, y yo tampoco podía. Porque cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar mi propia voz rota en ese teléfono. Volvía a sentir la vergüenza subiendo por la garganta como bilis. No era solo la llamada, era todo. Era cada vez que alguien me miraba con curiosidad cuando yo pedía un café. Era cada vez que tenía que repetir mi nombre 3 veces porque no lo pronunciaban bien. Era cada vez que fingía no entender algo, solo para evitar hablar. Era cada vez que me hacía invisible, porque ser invisible era más fácil que ser señalada. Me levanté a las 4 de la mañana. No tenía sentido seguir intentando dormir. Fui a la cocina. Preparé agua caliente en la tetera vieja que alguien dejó olvidada cuando se fue del apartamento. No teníamos té, solo bolsitas usadas que guardábamos para reutilizar. Metí una en el agua y esperé. El sabor era casi transparente, pero al menos era caliente. Me senté en la ventana. Desde ahí podía ver la calle vacía, las luces parpadeantes del letrero de la tienda de conveniencia, el carrito de un hombre que recogía latas. A esa hora, la ciudad parecía un escenario abandonado, como si todos los actores se hubieran ido y solo quedáramos los extras, los que nadie mira. Pensé en mi mamá, en cómo me había abrazado en el aeropuerto, en cómo me había dicho, «No dejes de cantar, mijita, esa voz es tuya». Y me pregunté si ella sabía, si sabía que yo iba a fallarle, que iba a convertirme en alguien que solo canta cuando está sola, alguien que tiene tanto miedo de su propia voz que prefiere callarse. Cuando llegué a la lavandería esa mañana, todo estaba igual. Las mismas máquinas, el mismo vapor, las mismas caras cansadas. Rosa me miró de reojo pero no dijo nada. Yo me puse el delantal y empecé a trabajar. Doblar, planchar,
empacar. Doblar, planchar, empacar. Andrea estaba en su estación, cantando. Siempre cantaba. Canciones de su pueblo, canciones de la radio, canciones inventadas. Nadie le decía que se callara. Algunas de las otras mujeres incluso se reían o tarareaban con ella. Y yo las miraba desde lejos, sintiendo algo que no sabía nombrar. ¿Envidia? ¿Nostalgia? ¿Rabia? A media mañana, Rosa volvió a llamarme. Esta vez no era para hablar con un cliente, era para algo peor. Lucía, ven a la oficina. Hay alguien que quiere hablar contigo. El corazón me dio un vuelco. ¿Inmigración? ¿La policía? ¿Alguien de Chile? Caminé despacio, limpiándome las manos en el delantal, sintiendo que cada paso me llevaba hacia algo que no podía controlar. En la oficina había un hombre. Traje gris, corbata azul, portafolio de cuero. Parecía importante. Parecía alguien que esperaba respuestas rápidas y correctas. Rosa me presentó. Ella es Lucía. Ella te puede ayudar. El hombre me extendió la mano. Yo se la estreché, sintiendo mis dedos húmedos y torpes. Hi, I'm Mr. Thompson. I work with the hotel. We have a big event next week and we need extra staff. Rosa told me you speak English. Is that right? Me quedé congelada. Rosa me miraba con expectativa. El hombre esperaba. Y yo no sabía qué decir, porque si decía que sí, iba a tener que demostrarlo. Y si decía que no, iba a perder el trabajo. O peor, iba a decepcionar a Rosa, la única persona que me había dado una oportunidad. Abrí la boca. Yes, I speak, a little. Mi acento era tan fuerte que las palabras sonaron como piedras cayendo al agua. El hombre frunció el ceño. A little? Rosa said you were fluent. No, I can understand, but you can't speak it well. No era una pregunta, era una declaración, una sentencia. Bajé la vista. I'm sorry. El hombre suspiró, molesto. Look, I don't have time for this, Rosa. I need someone who can communicate properly. This won't work. Se fue. Rosa se quedó ahí, mirándome con una mezcla de decepción y cansancio que me partió en dos. Lucía, ¿por qué mentiste en la solicitud? Lo siento. Yo pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Que nadie se iba a dar cuenta? ¿Que podías esconderte para siempre? Esas palabras me golpearon como un puño, porque tenía razón. Eso era exactamente lo que pensé. Que podía esconderme. Que podía sobrevivir siendo invisible. Lo siento, repetí, con la voz quebrándose. Y salí de la oficina antes de que Rosa pudiera decir algo más. Volví a mi estación. Mis manos temblaban mientras doblaba una sábana. Andrea me miró desde su lugar, pero no dijo nada. Y yo agradecí su silencio. Porque en ese momento, cualquier palabra me habría roto del todo. Esa noche, cuando llegué al apartamento, no fui directo al baño. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando la pared, sintiendo que algo dentro de mí se estaba desmoronando. Y cuando finalmente me levanté, cuando abrí la ducha y dejé que el agua cayera, no pude cantar. Por primera vez en 1 año y medio, me quedé en silencio. Y ese silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. Pasaron 3 días sin que pudiera cantar. 3 días en los que abría la ducha, dejaba que el agua cayera, y me quedaba ahí parada, con la boca cerrada, sintiendo que algo se había roto dentro de mí. No era solo la vergüenza de la mentira, no era solo la decepción en los ojos de Rosa, era algo más profundo. Era la certeza de que había estado huyendo de mí misma durante tanto tiempo que ya no sabía cómo regresar. En la lavandería, todo seguía igual. Las máquinas rugían, el vapor subía, las manos se movían. Pero yo me sentía distinta, como si estuviera viendo todo desde lejos, como si ya no formara parte de nada. Rosa no me había despedido, pero tampoco me hablaba. Me daba órdenes con la mirada, con gestos. Y yo la seguía, mecánicamente,
sin pensar. Andrea seguía cantando, pero ahora, cuando la escuchaba, sentía algo que no era envidia. Era algo más suave, algo parecido a la nostalgia, como si su voz me recordara que yo también había sido así alguna vez, que yo también había cantado sin miedo. El cuarto día, algo cambió. Era viernes por la tarde, casi hora de salida. Yo estaba terminando de doblar una pila de sábanas cuando escuché un ruido extraño, algo que no encajaba con el sonido constante de las máquinas. Me detuve, escuché, y entonces lo identifiqué. Alguien estaba llorando. Miré alrededor. Las otras mujeres seguían trabajando, ajenas. Pero yo seguí el sonido hasta el baño del fondo. La puerta estaba entreabierta, y ahí, sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, estaba Andrea. Tenía el teléfono en la mano. Lágrimas le corrían por las mejillas. Lloraba en silencio, como si no quisiera que nadie la escuchara. Pero yo ya la había visto. Me acerqué despacio. ¿Andrea? Ella levantó la vista, sobresaltada. Se limpió las lágrimas rápido, intentando componerse. Estoy bien. Solo necesitaba un momento. Pero yo sabía que no estaba bien, porque yo había estado en ese mismo lugar, llorando en un baño, escondiendo el dolor, fingiendo que todo estaba bajo control. Me senté a su lado, en el suelo frío y sucio. No dije nada. Solo me quedé ahí, esperando. Y después de un rato, Andrea empezó a hablar. Mi mamá está enferma. Acaba de llamarme mi hermana. Dicen que es grave, que debería ir. Pero yo no puedo. No tengo papeles. Si me voy, no puedo volver. Y si no voy... Su voz se quebró. Y yo entendí todo sin necesidad de más palabras. Entendí el peso de estar atrapada entre dos mundos. Entendí lo que es amar a alguien que está lejos y no poder hacer nada. Entendí lo que es sentirse invisible y al mismo tiempo demasiado expuesta. Sin pensarlo, empecé a cantar. Bajito, casi en un susurro. Las primeras líneas de mi canción, esa que había compuesto en Santiago, esa que hablaba de cordilleras y vientos y de una niña que soñaba con volar. Mi voz sonaba oxidada, temblorosa, pero era mía, y estaba ahí. Andrea dejó de llorar. Me miró, sorprendida. ¿Qué es eso? Una canción. La escribí hace mucho tiempo. Es bonita. Gracias. Nos quedamos en silencio un momento. Y entonces, Andrea habló de nuevo. ¿Por qué nunca hablas? Siempre estás tan callada, como si tuvieras miedo de que te escuchen. Me costó responder. Porque tenía razón. Porque eso era exactamente lo que sentía. Tengo miedo de mi acento, dije finalmente. Tengo miedo de que cuando hable la gente se dé cuenta de que no pertenezco aquí, que soy diferente, que soy... menos. Andrea me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Yo también tengo acento. Todas aquí lo tenemos. ¿Y sabes qué? A la gente no le importa tanto como tú crees. Lo que les importa es si eres buena persona, si trabajas duro, si eres honesta. El acento es solo una forma de hablar. Nada más. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Y yo quise creerle. Quise creer que mi acento no era una sentencia, que mi voz no era algo que debía esconder. Pero era difícil, porque durante tanto tiempo me había convencido de lo contrario. Andrea se levantó, se limpió la cara con las manos. Gracias por quedarte conmigo. Y gracias por cantar. Me hizo sentir menos sola. A mí también, dije. Y era verdad. Esa noche, cuando llegué al apartamento, fui directo al baño. Abrí la ducha. Y esta vez, cuando el agua empezó a caer, no me quedé callada. Canté. Canté mi canción completa, de principio a fin. Y mientras lo hacía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que estaba viva. La canción ya no sonaba como una despedida. Sonaba como un regreso.
como si estuviera encontrando el camino de vuelta a mí misma. Cuando terminé, cerré la llave del agua. Y en lugar de sentir ese silencio pesado que siempre me aplastaba, sentí algo diferente. Sentí paz. Sentí esperanza. Todavía tenía miedo. Todavía no sabía cómo iba a enfrentar el mundo con mi voz. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez sí podía intentarlo. Tal vez mi voz no era algo que debía esconder. Tal vez era algo que debía proteger. Algo que debía compartir. Y esa idea, pequeña y frágil como una llama en medio de la oscuridad, fue suficiente para seguir adelante. El lunes por la mañana, algo en mí era diferente. No era que el miedo hubiera desaparecido. Seguía ahí, enrollado en mi pecho como un nudo apretado. Pero ahora había algo más. Algo que se parecía a la decisión, a la voluntad de intentar. Llegué a la lavandería a la hora de siempre. Las máquinas ya estaban encendidas. El vapor subía como siempre. Las mujeres llegaban con sus caras cansadas. Rosa estaba en su oficina, revisando papeles. Yo me puse el delantal, pero esta vez, antes de empezar a trabajar, hice algo que nunca había hecho. Fui directo a su puerta y toqué. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Lucía? Rosa, yo necesito hablar contigo. Ella me hizo un gesto para que entrara. Cerré la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pero respiré hondo y empecé a hablar. Yo sé que mentí en la solicitud. Yo sé que te decepcioné, y lo siento, de verdad. Pero quiero que sepas que no fue porque sea mala persona, fue porque tenía miedo. Miedo de que no me dieran el trabajo. Miedo de que mi acento me cerrara las puertas. Miedo de no ser suficiente. Rosa me miraba en silencio. Yo seguí. No hablo inglés bien. Eso es verdad. Pero puedo aprender. Puedo mejorar. Y puedo trabajar más duro que nadie aquí. Solo necesito que me des una oportunidad. Una oportunidad de verdad. No para esconderme, sino para crecer. Terminé de hablar y me quedé ahí, parada, esperando. Rosa suspiró. Se quitó los lentes, los limpió con la camisa, se los volvió a poner. Luego habló. Lucía, yo también soy inmigrante. Llegué aquí hace 20 años de Puerto Rico. Y yo también tuve miedo. Miedo de mi acento, miedo de no encajar, miedo de ser rechazada. Pero ¿sabes qué aprendí? Que el miedo no desaparece. Lo que cambia es lo que haces con él. Hizo una pausa. No te voy a mentir, me decepcionaste. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Y lo que acabas de hacer ahora, venir aquí y hablar conmigo con la verdad, eso me dice más de ti que cualquier solicitud. Me miró fijamente. Te voy a dar otra oportunidad, pero con una condición. Vas a tomar clases de inglés. Hay un centro comunitario cerca de aquí que las da gratis por las noches. Y vas a practicar, aunque te dé miedo, aunque te equivoques. ¿Entiendes? Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era algo malo. Era como si una pared que había estado sosteniendo durante tanto tiempo finalmente se derrumbara y detrás de ella hubiera aire fresco. Luz. Sí, dije. Entiendo. Gracias, Rosa. Gracias. Ella asintió. Ahora vete a trabajar. Y Lucía, no te escondas más. Salí de la oficina con las piernas temblorosas, pero con algo nuevo en el pecho. Algo que se parecía a la esperanza. Esa tarde, después del trabajo, fui al centro comunitario. Era un edificio viejo, con paredes descascaradas y sillas desiguales. Pero adentro había gente. Gente como yo. De Honduras, México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Colombia. Todos ahí para aprender. Todos con sus propios miedos, sus propios acentos, sus propias historias. La maestra era una mujer mayor, de pelo gris y ojos amables. Se llamaba Margaret. Habló despacio, con paciencia. Nos hizo presentarnos. Uno por uno, dijimos nuestros nombres y de dónde veníamos.
Y cuando llegó mi turno, respiré hondo. My name is Lucía. I'm from Chile. Mi acento era fuerte. Las palabras salieron torpes. Pero nadie se rió. Nadie me miró con desprecio. Margaret solo sonrió. Welcome, Lucía. We're glad you're here. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez sí podía pertenecer a algún lugar. Las semanas siguientes fueron difíciles. Trabajar todo el día, ir a clases por la noche, practicar en cualquier momento libre que tenía. A veces me quedaba dormida sobre el cuaderno. A veces me frustraba tanto que quería rendirme. Pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en la canción, en esa que había compuesto en Santiago. Y me recordaba a mí misma que yo era más fuerte de lo que creía. Una noche, después de clase, Andrea me esperaba afuera del centro. ¿Qué haces aquí?, le pregunté sorprendida. Vine a acompañarte a casa y a agradecerte. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Porque el otro día, cuando cantaste en el baño, me recordaste que no estoy sola, que todas estamos aquí tratando de sobrevivir, y que está bien sentirse rota a veces. Está bien tener miedo. Lo importante es no quedarse ahí. Caminamos juntas por las calles iluminadas con luces amarillas, y mientras caminábamos, Andrea empezó a cantar. Una canción de su pueblo. Y yo, sin pensarlo, me uní. Cantamos juntas, en la calle, con nuestros acentos, con nuestras voces imperfectas. Y nadie nos detuvo. Nadie nos miró mal. Porque en ese momento, nuestras voces no eran algo que debíamos esconder. Eran algo que merecíamos compartir. Cuando llegué al apartamento esa noche, no fui directo al baño. Me senté en la ventana, miré la calle y canté. Canté mi canción completa, sin esconderme. Canté para mí. Canté para mi mamá. Canté para todas las mujeres que alguna vez tuvieron miedo de su propia voz. Y mientras cantaba, sentí que algo en mí estaba sanando. Lentamente. Pero sanando. 3 meses después, mi inglés seguía siendo imperfecto. Seguía tropezando con las palabras. Seguía teniendo ese acento que me marcaba como extranjera. Pero ya no me escondía. Ya no bajaba la cabeza cuando alguien me preguntaba de dónde era. Ya no sentía que mi voz era una traición. En la lavandería, las cosas habían cambiado. Rosa me había dado más responsabilidades. Ahora yo ayudaba a entrenar a las nuevas empleadas. Les enseñaba cómo usar las máquinas, cómo doblar las sábanas para que quedaran perfectas, cómo sobrevivir al vapor y al calor sin desmoronarse. Y cuando alguna de ellas llegaba asustada, callada, escondiéndose detrás de su propio miedo, yo me acercaba y le decía: «Está bien tener miedo, pero no dejes que el miedo te haga desaparecer». Andrea y yo nos habíamos vuelto amigas, verdaderas amigas. Almorzábamos juntas, caminábamos juntas después del trabajo, a veces íbamos al centro comunitario juntas. Ella me contaba de su mamá, que había mejorado un poco, pero seguía enferma. Y yo le contaba de la mía, a quien llamaba cada domingo por videollamada. Mi mamá siempre me preguntaba lo mismo: «¿Estás cantando, mijita?». Y ahora, por fin, yo podía decirle que sí. Un sábado por la tarde, Margaret, la maestra de inglés, nos invitó a un evento en el centro comunitario. «Es una noche cultural», explicó. «Cada persona puede compartir algo de su país. Una canción, un poema, una historia, lo que quieran». Yo sentí un nudo en el estómago. Cantar. Frente a gente. Frente a desconocidos. Andrea me miró con esos ojos que ya me conocían demasiado bien. «¿Vas a ir, verdad?». «No sé». Yo... «Lucía, has estado practicando tanto. Has estado trabajando tanto en encontrar tu voz. Este es el momento». «Pero... ¿y si me equivoco? ¿Y si nadie entiende? ¿Y si alguien sí entiende? ¿Y si tu canción le llega a alguien que también tiene miedo? ¿No vale la pena intentarlo?». Esa noche me quedé despierta pensando en todo el camino que había recorrido desde que llegué, pensando en la Lucía que se escondía en el baño para cantar,
pensando en la Lucía que mentía en las solicitudes de trabajo, pensando en la Lucía que tenía tanto miedo de su propia voz que prefería desaparecer. Y pensé en mi mamá, en cómo me había abrazado en el aeropuerto de Santiago, en cómo me había dicho: «No dejes de cantar, mijita. Esa voz es tuya. Nadie te la puede quitar». Decidí ir. El día del evento, llegué al centro comunitario con el estómago revuelto. Había gente de todas partes, banderas colgadas en las paredes, mesas con comida de diferentes países, música, risas, historias compartidas. Andrea estaba ahí, junto con otras compañeras de la lavandería. Margaret me vio entrar y sonrió. «Lucía, qué bueno que viniste. ¿Vas a compartir algo?» «Yo tengo una canción, pero no sé si...» «No tienes que estar segura. Solo tienes que intentar». Cuando llegó mi turno, mis piernas temblaban tanto que pensé que no iba a poder caminar hasta el frente. Pero lo hice. Me paré frente a todas esas personas. Vi sus caras. Algunas conocidas, otras no. Todas esperando. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y empecé a cantar. Canté la canción que había compuesto en Santiago. Esa que hablaba de cordilleras que tocan el cielo, de vientos que traen mensajes del sur, de una niña que soñaba con volar pero que aprendió a caminar despacio, con los pies bien plantados en la tierra. Canté con mi acento, canté con mi voz imperfecta, canté con todo lo que era. Y mientras cantaba, algo increíble pasó. Vi que algunas personas cerraban los ojos. Vi que otras tenían lágrimas. Vi que Andrea sonreía con orgullo. Vi que Margaret asentía, emocionada, porque mi canción no era solo mía. Era de todas las personas que alguna vez tuvieron que dejar su hogar. De todas las que tuvieron miedo de su propia voz. De todas las que se escondieron para sobrevivir. Cuando terminé, hubo un silencio. Breve, pero profundo. Y luego, aplausos. Aplausos fuertes, sinceros, y abrazos. Tantos abrazos. Una mujer mayor se me acercó. Hablaba con acento ruso. «Gracias», me dijo. «Tu canción me recordó a mi casa, a mi mamá, a todo lo que dejé atrás. Gracias por cantar por todas nosotras». Me quedé sin palabras, porque nunca pensé que mi voz pudiera hacer eso, que pudiera tocar a alguien, que pudiera ser importante. Esa noche, cuando llegué al apartamento, llamé a mi mamá. Eran casi las 2 de la mañana en Chile, pero ella contestó. «Mijita, ¿estás bien?» «Sí, mamá, estoy bien, y necesito decirte algo». «Dime». «Canté hoy, frente a mucha gente, y no tuve miedo». Escuché su respiración entrecortada, y luego, su voz quebrada por la emoción. «Lo sabía, mijita. Sabía que ibas a encontrar tu voz, porque esa voz es tuya. Siempre lo fue». Colgué el teléfono y me quedé sentada en la ventana, mirando la ciudad que ahora sentía un poco más mía. Ya no era la ciudad que me había hecho sentir invisible. Era la ciudad donde había aprendido a existir de nuevo. La canción que antes sonaba como una despedida, ahora sonaba como un comienzo. Y yo, Lucía, la que había hablado con los ojos para esconder su acento, ahora hablaba con la voz. Con mi voz, imperfecta, valiente y completamente mía. Han pasado 6 meses desde esa noche en el centro comunitario. 6 meses en los que he seguido trabajando en la lavandería, en los que he seguido tomando clases de inglés, en los que he seguido cantando, no solo en el baño, sino en cualquier lugar donde sienta que mi voz merece existir. Todavía tengo miedo a veces. Todavía me equivoco. Todavía hay días en los que mi acento me hace sentir diferente, expuesta, vulnerable. Pero ya no me escondo, porque aprendí que mi voz no es algo que deba avergonzarme. Es algo que me conecta con mi historia, con mi gente, con todo lo que dejé atrás y con todo lo que estoy construyendo aquí. Mi acento no es una cicatriz. Es un puente entre la Lucía que era en Chile y la Lucía que estoy aprendiendo a ser aquí. Y ese puente,
por más frágil que parezca a veces, es lo que me mantiene entera. Hace unas semanas, Rosa me llamó a su oficina. Pensé que era para darme más responsabilidades, o tal vez para pedirme que cubriera un turno extra. Pero cuando entré, ella tenía una sonrisa extraña, una mezcla de orgullo y nostalgia. Me dijo que el centro comunitario estaba organizando talleres para mujeres inmigrantes, talleres donde pudieran compartir sus historias, aprender unas de otras, encontrar su voz. Y me preguntó si yo quería ayudar, si quería ser una de las facilitadoras. Yo me quedé sin palabras. ¿Yo? ¿Por qué yo? Y Rosa me miró con esos ojos que habían visto tantas historias como la mía, y me dijo: porque tú sabes lo que es perderse, y sabes lo que es encontrarte de nuevo. Eso es lo que estas mujeres necesitan, alguien que les muestre que es posible. Acepté. Y ahora, cada martes por la noche, me siento con un grupo de mujeres que acaban de llegar, que tienen miedo, que se esconden detrás de sus propios silencios. Y les cuento mi historia, les canto mi canción, les digo que está bien tener miedo, pero que no dejen que el miedo las haga desaparecer. Y cuando veo sus ojos brillar con esa mezcla de dolor y esperanza, siento que finalmente entiendo lo que mi mamá quiso decir. Mi voz no es solo mía. Es de todas las que vinieron antes y de todas las que vendrán después. A veces, cuando estoy sola, todavía entro al baño, abro la ducha y canto. Pero ya no lo hago para esconderme. Lo hago para recordarme de dónde vengo, para recordarme todo lo que he sobrevivido, para recordarme que mi voz, esa voz imperfecta con acento, con errores, con miedo, es la prueba de que estoy viva, de que sigo aquí, de que no desaparecí. Y si alguna vez sientes que tu voz no importa, si alguna vez sientes que tienes que esconderte para pertenecer, quiero que recuerdes esto. Tu acento no es un defecto. Es tu historia, es tu fuerza, es tu música. Y el mundo necesita escucharla. No dejes de cantar, mijita. Esa voz es tuya. Siempre lo fue. Comenta abajo qué te hizo sentir esta historia. Comparte el video si te tocó el corazón. Y dime desde qué país y ciudad me escuchas.